Si el terapeuta tiene claras las herramientas que va a utilizar y el proceso a llevar a cabo, normalmente no tiene por qué haber un bloqueo en el sentido de esto no lo puedo resolver porque no puedo efectivamente dialogar con la persona, o no, la persona no me entiende, o claro, entonces pues o no hay manera porque está bajo un shock, o está bajo el coma, por ejemplo, cosas así, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿eh? Estamos partiendo de la base que tenemos enfrente de nosotros a un paciente con lucidez, que se expresa, y no siempre va a ser así, ¿eh? Una persona que nos cuenta cuál es su problemática y que entiende lo que le decimos, ¿no? Y que incluso puede dialogar con nosotros. Eso sería el caso perfecto. A veces no va a ser así, ¿eh? Y que además quiere solucionarlo, ¿no? Y que te lo va a conocer todo. Eso es, que tiene ganas de solucionarlo, ¿verdad? Pero hay personas que estarán bajo el efecto del shock, ¿eh? Hay personas que no podrán recapacitar o están enfrente de ti y están llorando constantemente. Cada 3 palabras que te dicen es un estallido de llantos. Tienes que esperar que se calme y avanzar un poquito. Cuando la persona recuerda algo, bueno, estalla otra vez en llanto. Y claro, así. Entonces, claro, esto ocurre y va a ocurrir, y es lo propio de algunas personas que están muy marcadas, ¿no?, por los acontecimientos que han vivido. Tengamos en cuenta eso, ¿eh? Entonces, si el sistema que empleamos es realmente eficaz, deberíamos ser capaces de ayudar a cualquier tipo de persona, ¿eh? Consciente o no consciente, o dialogante o no dialogante, presente o allí lejos, ¿eh? Claro, como os digo, afortunadamente, desde Hammer, toda la línea sucesiva de terapeutas se han encontrado con esas dificultades, y muchos de ellos, de los que están aquí en estas obras, han podido resolver, cada uno con su sistema, ¿verdad? Han podido ir resolviendo ese tipo de dificultades. En un primer tiempo, Gerhard Hammer, él, claro, a trabajar a nivel clínico y en cáncer, sobre todo, pues se encontraba con personas con quien podía dialogar, generalmente, ¿eh? Me imagino que también a veces tuvo que enfrentarse con casos terminales, personas que ya estaban en las últimas, y ahí, claro, una persona que está tumbada en una cama ya no, efectivamente va a ser difícil poder dialogar, y si la persona está, por ejemplo, con los tubos, ¿no?, ya sabéis, ¿no?, está, o casi en coma, ¿no?, ahí, claro, el terapeuta tiene que preguntarse qué puedo hacer en estos casos, cómo puedo ayudar a este alma, sí, claro. Entonces, pues normalmente el desenlace ya lo vemos un poquito trazado, ¿no? Y el terapeuta tiene que entender, por eso vamos a ver esta tarde las diferentes proveniencias de la enfermedad, de dónde puede provenir, ¿no?, para que el terapeuta también sepa hasta dónde él puede llegar. El terapeuta es un ser humano, también está limitado. Estamos limitados. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues hasta ahí. Hay que intentar llegar hasta el tope donde podamos llegar. Claro. Entonces vamos a seguir, y ya enseguida vamos a abordar, ya estamos por ahí en lo que es la intervención de esta nueva medicina del doctor Hammer, con las 5 leyes biológicas, porque hemos visto, ¿veis?, aplicación de un caso, de una situación iracunda, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Esto ya lo hemos entendido bien, ¿no? Vamos a recapacitar algunos datos antes de abordar las 5 leyes de la medicina de Hammer, porque en esas leyes siempre vamos a meter ahí el concepto energético. Nos va a permitir avanzar y comprenderlo rápidamente, claro, pero tenemos que tener claro ese concepto energético. El martillo nos puede ayudar mucho a colgar un cuadro, pero tenemos que saber manejar el martillo, sí, porque si no, igual acabamos en la clínica y el cuadro en el suelo roto y nosotros con los dedos machacados. Con lo cual, lo primero, vamos a saber utilizar el martillo. Entonces, algunas nociones repasamos, que lo tenéis en un folio de texto escrito a mano por mí, ¿verdad?, que es este que está aquí. Lo he agrandado para que lo veáis ahí. Lo que arriba, que se entiende por estructura y función en nuestro cuerpo. Este concepto tan ignorado y abandonado de la macrobiótica, pues es algo que es fundamental, claro, porque si no, no vamos a poder definir qué es lo que está ocurriendo, ya que cualquier fenómeno visible o no visible posee una estructura y tiene una función.
en grado variable, obviamente, según el fenómeno que estudiemos, ¿verdad? Hay ciertos fenómenos que serán más de tipo estructurales, más físico, más concreto, más visible, ¿no? Pues todos estos objetos que están aquí en la mesa, pues son más físicos, ¿no? Y otros conceptos que serán más de índole funcionales, a nivel de dinámico, ¿no? Pues a nivel funcional, pues serán efectivamente las tareas que realizan los órganos que tenemos dentro del cuerpo. Si nos mantenemos dentro de ese concepto medicinal, para no desplazarnos mucho, ¿verdad? A nivel medicinal, pues vamos a ver que esas funciones serán más bien actividades internas de los órganos, ¿eh? Eso será más bien de índole funcional. Pero fijémonos aquí lo que hemos puesto aquí, ¿no? Esta, digamos, resumen, ¿no? ¿A qué se refiere estructura y función en nuestro cuerpo? Vamos a repasar estas primeras líneas, que son las más interesantes, para que captemos que efectivamente, si hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a la anatomía de los órganos. ¿De acuerdo? Anatomía y términos equivalentes, el tamaño, el peso, el volumen, la densidad, la textura, lo que abarca el órgano, lo que representa a nivel tangible, físico, palpable, medible, la forma, la constitución, el aspecto, las dimensiones. Digo órgano como puede decir cualquier otra cosa. Si hablamos de una manzana, nos estamos refiriendo a esto de la manzana. La estructura de la manzana es eso, es la densidad, el peso, la forma, el volumen de la manzana. ¿De acuerdo? Entonces, que tengamos esto bien claro. Los tejidos, las células. Bueno, ya sabéis que en la macrobiótica normalmente definimos nuestras apelaciones a nivel estructural. O sea que este es el parámetro que solemos manejar con prioridad a la hora de clasificar algo en la macrobiótica. La estructura. Deberíamos dar por hecho que todas esas tablas que vienen en los libros macrobióticos de clasificación en yin y yang están hechas bajo el aspecto estructural. Ya os digo que algunos parámetros no. Algunos parámetros son funcionales y el autor ha cogido aquello que destaca más en el objeto estudiado. Si es la estructura, ha cogido la estructura, y cuando es la función, ha cogido la función. Pero no habla, no lo separa. Efectivamente, no lo indica. No lo especifica. No especifica. Eso es lo que habría que hacer. Con lo cual te haces un lío de... Efectivamente. Entonces, claro, eso habría que señalarlo, decir, pues en este parámetro, como destaca más la función, pues vamos a considerar la función. Y en ese otro, como destaca más la estructura, y eso es lógico hacerlo así, para que también nos vamos a complicar, ¿verdad? Claro, en la macrobiótica privilegiamos la estructura, porque como os he dicho antes, es, digamos, el aspecto que corresponde más con nuestra mente occidental, el aspecto concreto de la masa, del peso, ¿no? Algo que nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿verdad? A nosotros en Occidente el aspecto sutil de las cosas, vibracional, energético, se nos escapa un poco. Lo tenemos la parte del cerebro para ello, pero está un poquito endormecida, ¿verdad? Claro, eso es más de tipo de, digamos, privilegio de los orientales, que en su vida cotidiana están muy acostumbrados a manejar el concepto energético, vibracional, ¿no? De movimiento, etcétera, ¿no? Por eso ellos emplean más el aspecto funcional de las cosas. Cuando ellos clasifican algo es bajo el aspecto funcional. Entonces, claro, la macrobiótica decimos, no, pues mira, oye, los órganos, por ejemplo, los órganos compactos son yang. Y un estudioso de medicina china nos dice, no, son yin. ¿Qué me estás comentando? Son yin. Entonces, ¿qué empezamos? ¿A discutir y a pelearnos? No, porque nosotros estamos viendo bajo el aspecto estructural y él lo está viendo bajo el aspecto funcional. Entonces, bastaría con que definiéramos esto para enseguida, tanto él como yo, estar de acuerdo. Si no definimos esto, pues claro, no vamos a estar de acuerdo. Pensamos que uno de los dos se ha equivocado. Cada uno piensa que el otro se ha equivocado. Entonces, partiendo de esta base, pero aquí, en relación a la salud, la medicina, los órganos internos, que es la temática que nos ocupa aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, en el curso de macrobiótica, cuando desarrollemos, a partir de estos mismos conceptos, lo aplicaremos a la alimentación. Porque haremos un curso de macrobiótica en lo cual lo fundamental es la alimentación. Como aquí estamos dedicados a un curso sobre las enfermedades, pues lo metemos a las enfermedades, los órganos, etcétera, ¿no? ¿Entendéis, no? Claro, ¿de qué serviría que en un curso de medicina de Hammer
yo os comentaría que si la zanahoria es yang, el limón es yin, a mí de qué me saca esto. Estaríamos bastante perdidos. ¿Verdad? Diríamos, función, ¿cómo se dice? Función... Diréis, pues claro, ¿y a qué viene esto en un curso de enfermedades de origen emocionales? Estaríamos dispersos. Claro, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, entendemos, ¿verdad? Para los órganos, la anatomía, la estructura se refiere a la anatomía. Y por supuesto, la función se refiere a la fisiología. La fisiología, el funcionamiento de los órganos. O sea, la actividad, las sustancias químicas y biológicas que segrega el órgano. Eso es una producción, podríamos decir, ¿no? Las frecuencias, los latidos, las vibraciones internos. Todo eso es funcional. ¿De acuerdo? Un latido cardíaco, pues es algo funcional, ¿verdad? Pero el tamaño del corazón es estructural. ¿De acuerdo con eso? Claro. Entonces no podemos decir, el corazón es yin o yang. Tranquilo. Claro. ¿De qué me estás hablando? Claro. ¿Me estás hablando de su funcionamiento? Efectivamente, eso es lo primero que tenemos que comentar. Pero eso con todos los órganos. Con todo, y con todos los aspectos de la vida, con todo. ¿De qué me estás hablando? ¿A qué quiere que te conteste? Claro, ¿me estás hablando de cómo funciona o de lo que es? Claro, eso es lo primero que tenemos que definir, para evitar confusiones. Latidos, vibraciones, la velocidad de reacción, el ritmo vital, su movimiento propio del órgano, así. En resumen, actividad, velocidad, productividad. En nuestro organismo interno, asociado a la función, podemos ver actividad, velocidad, productividad. Cuando queráis saber cuál es la función de un órgano, preguntaros cuál es su actividad, cuál es su velocidad de funcionamiento, cuál es su productividad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función del páncreas? Pues nos preguntamos esto. ¿Qué produce el páncreas? ¿Cuál es su actividad en nuestro organismo? ¿Verdad? ¿Cuál es su velocidad, movimiento de trabajo? Claro. Efectivamente, claro. Y entonces, pues, a nivel de estructura ya hemos visto que es más lo que es la parte constitucional, la constitución, lo que constituye al órgano en sí. Ambos parámetros del órgano enfermo, y ahí por eso me referí al ejemplo que hemos citado antes del páncreas, ambos parámetros del órgano enfermo, estructura, que es la composición del órgano, o la función, que es la actividad, deben diagnosticarse en término yin o yang. Ese es el trabajo que tiene que hacer el terapeuta energético, diagnosticar bajo la terminología yin-yang tanto la estructura y la función del órgano que estamos estudiando. Del órgano que padece la persona que viene a vernos. Esta chica viene, tengo el carcinoma del páncreas. Nosotros nos tenemos que preguntar, cuidado, ¿cuál es el cuadro energético que se está manifestando en esta persona ahora mismo? Con este carcinoma del páncreas. Tenemos que enmarcar un cuadro energético a eso. Es como una especie de fotografía de la problemática. Porque ahí la tendremos muy bien definida. Esta problemática, carcinoma del páncreas, tiene este cuadro energético. Ya sé, a partir de ahí ya sé lo que tengo que hacer. O ya voy a empezar a saber lo que tengo que hacer. Lo que vamos a ir viendo y resolviendo con este ejemplo y con otros. O sea, debemos averiguar el patrón energético, estructura funcional que se manifiesta con la enfermedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el recordatorio, ahora no, a lo mejor no lo sabemos, la chica viene carcinoma del páncreas. Bueno, ya he consultado un libro del médico, es que es esto de carcinoma del páncreas, así, proliferación celular, fíjate en el páncreas, sí. Y producción masiva de bilis, de esto, de otra vez, y esto, bueno, a ver cómo, ¿a dónde lo enmarco yo esto? ¿Qué le doy yo a esto? A nivel de estructura y de función, ¿qué le pongo? Yin, yang, ¿no? Os recuerdo... ¿Qué le pongo yo? ¿Cómo lo alineo yo a esto? Con que digas cómo es la estructura, ya tienes todo lo demás. Si tenemos uno, tenemos el otro. Claro, y la solución. Bueno, vamos a ver, fijaos bien. Ahora vamos a razonar para este problemático. ¿A qué obedece la estructura yin en el organismo? Aquí tenemos los cuatro recapacitaciones, no es mucho. Estructura yin, estructura yang, función yin, función yang. ¿De acuerdo? Las cuatro posibilidades que tiene, no hay más. Por eso el idioma energético macrobiótico es muy sencillo.
¿eh? Con pocos términos tenemos todo definido. ¿Eh? Es algo bien maravilloso. ¿Eh? La estructura yin está, o se manifiesta en nosotros, esa estructura está dilatada, suelta, abierta, expandida, crecida, descompuesta. Bueno, doy varios términos para que entendáis. Ablandada, caótica, dispersa, etc. Y la estructura yang está contraída, concentrada, solidificada, seca, endurecida, cerrada, tapada. Entonces, entre estas dos posibilidades de estructura, ¿cuál pensáis que corresponde al carcinoma del páncreas? Yin. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Dicen todos mal. Se puede llorar. Claro, fijaos bien cómo entendéis rápidamente esto, ¿verdad? Sí. Y por eso Osawa afirmaba que con el yin y yang cualquier persona, no hace falta que haya pasado por la universidad, entiende rápidamente lo que está ocurriendo. Fijaos bien, lo estamos entendiendo sin ser médicos ni profesionales de la medicina. Un carcinoma del páncreas obedece en el órgano a esta manifestación. El órgano está crecido, expandido, hay proliferación celular. Es un proceso yin. Claro, ¿de acuerdo? La estructura es yin forzosamente. Ya podríamos saber con la ley energética cuál va a ser la función. Pero vamos a recordar las dos funciones posibles y a ver si elegimos la correcta también. Porque la función yin en el órgano se expresa mediante frenando, relajando, sedando, disminuyendo la producción de sustancias internas, refrescando, bajando las frecuencias y los ritmos internos, etc., ¿no? Y la función yang va a ser lo contrario, claro, se expresa como acelerando, activando, aumentando la productividad, excitando, tonificando, calentando, etc., ¿no? Entonces, en el caso del páncreas, el carcinoma del páncreas, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Desde luego. Nunca puede haber estructura yin con función yin, ¿verdad? No. Eso sería contrario a la ley de equilibrio. Claro, totalmente contrario a la ley de equilibrio. Sí, ya. Eso sería una injusticia por parte de la naturaleza. No existe eso. Y por mi parte una tontería la pregunta. Desde luego, claro. Pero podemos preguntar eso al principio, claro, nos podríamos sorprender. ¿Por qué no podemos encontrar al mismo tiempo? Claro, eso no se sostiene, porque si tuviéramos, por ejemplo, vamos a suponer, una estructura yang, que se compacta, se contrae, se reduce, ¿no? Se va cada vez más disminuyendo. Y con una función yang que consiste... Acelerar. ¿Os parece eso posible? Que haya mucho movimiento, cada vez más movimiento a medida que se va en algo que se va disminuyendo. No tiene sentido eso. Si partimos de esa base, cuando ese algo haya totalmente desaparecido, es cuando habrá más función. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Totalmente ridículo. No se sostiene. Bueno, tal vez, pero el agujero negro está ahí, no está desaparecido. Está negro, pero está ahí. Entonces, claro, esto tiene su lógica energética y universal en el sentido que está muy bien previsto. Claro, tiene que haber una compensación, ¿verdad?, en todos los fenómenos existentes para que se equilibre, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, cuando tenemos una estructura yin expandida, tenemos obligatoriamente una función yang acelerada. Y cuando tenemos una estructura yang contraída, obligatoriamente tenemos una función yin que es frenada, ralentizada. Claro, disminuye. Por eso nuestros amigos orientales afirman en los órganos que son huecos hay más movimiento que los órganos que son compactos. Eso lo compactos, claro. ¿No? Órganos y vísceras. Sí, que era eso. Claro, lo que son huecos hay mucho espacio, ahí se mueven muchas cosas. En lo que está hueco no hay espacio, para mover ahí adentro es más difícil, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces ellos dicen, como los órganos que son huecos hay mucho movimiento, hay mucha función, entonces vamos a decir que son yang. Función, mucho movimiento, yang. Los órganos huecos, yang, dicen ellos. Y nosotros la macrobiótica decimos, cuidado, si los órganos son huecos, están vacíos, están expandidos, entonces son yin. Claro, la estructura. ¿Entendéis? No hay contradicción. Estructuralmente son yin, funcionalmente son yang. ¿De acuerdo? Y así para todo, cualquier cosa que estudiéis, cuántos ejemplos hemos estado dando, ¿verdad?, de todo esto, y se verifica, es una ley universal, con lo cual se aplica a cualquier parámetro. Es distinto esto que te digan, el yin, el día, bueno, voy a decirlo mal, porque es que no se me ha quedado, el día, el hombre, el no sé qué,
ella y yo diciendo, ¿y cómo saben cuál es? O sea, aunque te hablaban de contracción y expansión, pero de una manera Sí. que yo decía, válgame, la Macarena, yo no me entero de nada. Claro, todo esto, Casi te lo tienes que aprender como... todos esos parámetros, todos los que están aquí parámetros, son fáciles de determinar cuando entendemos esta ley. Claro. En todas las tablas macrobióticas vais a ver definido que efectivamente, comparándolo uno con otro, el hombre es yang y la mujer es yin. Que sí, luego a lo mejor, pero ponértelo así como definición al principio, o yo cuando sí. me lo han dado, no me entero. Claro, ¿y a qué parámetros nos podemos preguntar? Claro. ¿Qué parámetros de elección ha elegido la persona que ha puesto esto? Hay que indicarlo, claro. ¿Qué parámetros de elección ha elegido? Desde luego, captamos bien que es el aspecto estructural. Sí. Para una tabla macrobiótica parece correcto, ¿eh? El hombre es más compacto, generalmente, que la mujer, tiene más peso, etcétera, ¿no? Y tiene características que se consideran yang más abundantes que la mujer. Eso es bien exacto, Sí. a nivel de estructura. Pero su corolario es que a nivel de función, ¿qué obtenemos? Inmediatamente, Sí. por supuesto. La mujer, es, La mujer la- a nivel de funciones es más yang que el hombre. Nos guste o no nos guste, es así. Multitarea, ¿no? Claro. Multitarea y no- Pero que Más dinámica, más movida, más atrevida, sí se entiende. por supuesto. Y ahí lo entendemos perfectamente. Y eso no es ni una injusticia en un lado ni en otro. Es un efecto compensatorio, claro, para intentar encontrar un equilibrio. El hombre es más yang en unas circunstancias estructurales porque es necesario, por ejemplo, en la escala evolutiva. Pues inicialmente, hace millones de años, el hombre tenía que ser muy yang, muy compacto, ¿verdad? Con los músculos tensos, porque tenía que enfrentarse a las bestias, etcétera, ¿no? A los otros clanes, ¿no? A las guerras. Tenía que ser yang, porque un hombre que sea yin, ¿qué puede hacer en esa situación? Nada. Nada. Dirigir. Uy, Imaginaos, Bueno, eso sí. un hombre que tenga el cuerpo fofo, ¿verdad? Que esté inflado, que tenga barriga. Claro, esa era la actividad reservada a ese tipo de hombre. Una actividad menos física. de mujer. Una actividad normalmente femenina. Efectivamente, normalmente femenina. Claro, esa es la lógica aplastante de la biología y yo diría de la evolución. Entonces, eso no es ni mejor ni peor. Cuidado que no venga nadie diciendo que hay una discriminación y que estamos hablando ya desde un punto de vista ya que llegamos. Estamos interpretando ya. Claro, cuidado. Para nada en la macrobiótica eso funciona así, ¿eh? Es una constatación biológica real y que tiene su fundamento. ¿Eh? Eso no está creado para dejar a alguien o hacer que alguien sea superior o inferior. No, tiene su porqué. Eso se compensa con la otra cualidad femenina, que es la actividad mucho más potente en la mujer que en el hombre. La mujer que inicialmente, hace esos millones de años, estaba en la cueva, en la gruta, en la caverna, y era la que se encargaba de resolverlo todo. Con los niños, con la comida, ir a buscar el agua, ¿verdad? Esto, lo otro, preparar para dormir. Claro, es una actividad incesante. Y de aquí también. Y de ahí, del cerebro también, claro que sí. Cuando le preguntas a un hombre qué piensa, nada. ¿Eh? Dice, ¿cómo puede ser que esté sin pensar? No, Pero no no, porque no. no estoy pensando. Claro, Deja la mente en blanco, para mí es muy fácil. ¿qué has dicho? Deja la mente en blanco para mí es muy fácil, para ti, ¿no? No, sí. No, para mí también es muy fácil dejar la mente en blanco. Entonces, claro, Tengo función. No, te digo de cuando te dicen. todo eso tiene su porqué, está muy bien previsto, y yo diría que se complementa perfectamente, y obviamente uno sin el otro, pues algo cojea. Así de sencillo. Aquí lo negativo no es ni lo uno ni lo otro. Para mí lo negativo ni lo positivo tampoco. Lo equilibrado es la armonía entre ambos. Yin y yang. ¿Eh? La armonía entre yin y yang. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, hemos definido eso de estructura y de funciones. Vamos a pasar a la parte, por ejemplo, que está aquí abajo, porque hemos visto que si hay exceso de uno de estos parámetros, es cuando va a ocurrir algo en nuestro organismo, ¿verdad? Fijaos bien lo que puede ocurrir, ¿eh? En el caso de exceso, en el caso de excitación había puesto aquí, ¿verdad? Mediante la acción prolongada de la noradrenalina por el sistema simpático, que excita los órganos y que en este cuadro puede producir lo siguiente. Claro, excitación en una estructura yin es un muy buen trabajo que se puede hacer. ¿Qué conseguimos por excitación en una estructura que sea yin, por ejemplo, y en una estructura que sea yang? Habrá que mirar las dos posibilidades. Y luego lo mismo en las dos funciones, función yin, función yang. Yo os he hecho aquí este pequeño resumen. Uno,
para un cuadro concreto, no he puesto todas las posibilidades porque lleva un poco lejos, ¿no? Pero se hace con la misma deducción, claro. Excitación en una estructura yin es un crecimiento celular muy marcado, claro, un aumento de masa y volumen orgánico del órgano. Estamos estirando el órgano al máximo, ¿verdad? Como el que infla un globo. Eso sería un exceso de estructura yin. Proliferación de tejidos, claro, tejido incluso desechos. Si el estiramiento va a su máximo, el siguiente paso es que rompemos el tejido, como explota el globo, claro, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurrirá en un organismo donde ha habido demasiada simulación de la estructura yin, en el sentido de excitarla. Estos son los peligros de la simpaticotonía, ¿de acuerdo? Que os recuerdo que es excitante sobre los órganos. Esto es lo que va a ocurrir si esto permanece mucho tiempo, Va a ocurrir no todo al mismo tiempo, afortunadamente, sino caeríamos redondo ya inmediatamente. Pero algunas de esas cosas van a ocurrir, Los tejidos están disueltos, desconectados, Los órganos están muy ablandados, hinchados, expandidos, humedecidos, Claro, todo esto, los tejidos laxos, rotos en el extremo. Todo eso son las consecuencias de expandir demasiado los tejidos, de excitarlos y ir en el sentido de estructura yin muy marcadas. Para las funciones yang, claro, he elegido este cuadro, estructura yin, funciones yang, creo que lo vais a entender porque lo vamos a ver enseguida cuando pongamos el cuadro de Hammer. Os quiero recordar, y a lo mejor lo habéis captado ya, que este cuadro de estructura yin, función yang, obedece a las patologías más graves. La cancerígena. Efectivamente. Eso es, a la patología cancerígena. A las que están bajo el mando del tronco cerebral y del cerebelo. Que tienen esta característica, este patrón energético. Esto es muy interesante para nosotros clasificar el patrón energético de la manifestación de la enfermedad que está ocurriendo. Podemos entender la enfermedad sin el patrón energético, ya lo dije antes. Hammer y todos sus seguidores, ninguno aborda el yin y el yang. A lo mejor en alguna escuela oriental, como son todos autores occidentales, quiero que penséis que es por eso. Si cogeríamos ahora autores orientales que sigan la corriente de Hammer, me imagino que a alguno se le habrá ocurrido incorporar el yin y el yang, porque es su naturaleza. Va a ser muy difícil que lo aparten de su manera de pensar. Tarde o temprano lo van a meter ahí, claro. Por ejemplo, a nivel de función yang, que está muy acelerada, que es lo que ocurre en los tumores, por ejemplo, pues los tumores muy aceleradas, las clásicas metástasis, ¿verdad? Fijaos bien, cómo se desplaza, con qué rapidez, ¿no? Cuando el oncólogo dice, este tumor que estaba en ese sitio está desplazado a este otro. Entonces, según ello, es porque ha habido un desplazamiento, ¿no?, de las células cancerígenas. Aumento del ritmo interno, del bombeo, ¿no?, de la velocidad, según lo que estemos hablando, claro. Producción de materiales químicos aceleradas. O sea, los materiales propios del órgano se están produciendo de maneras muy aceleradas. Hiperactividad fisiológica. El órgano está funcionando mucho más rápidamente de lo que debería. Y rapidez en las reacciones orgánicas. Así que si estimulamos ese órgano para que tenga una respuesta, responde con mucha rapidez, de inmediato, mucho más rápido de lo previsto. Claro, todo está acelerado. ¿Okay? El resumen de la función yang es aceleración, hiperaceleración. Todo está en una respuesta más rápida de lo normal. Esto, claro, es un cuadro, cuando lo exageramos, es un cuadro patológico. Claro, bajo este cuadro energético entendemos muchas enfermedades, claro que sí. Por eso he querido un poquito que resumiros esto. Cuadro, Es un poquito resumen. Es un maestro. ¿Tienes abuela? No, pero bueno, adelante. Entonces, claro, este cuadro nos permite tener una simple visualización, permite tener un poquito, claro, luego veréis que no he hecho todo el resumen que se implantaría, porque habría que, aquí lo he hecho, ¿lo veis? El estado de simpaticotonía,
bajo el mando del cerebro arcaico. Eso habría que hacerlo con todos los canales. Efectivamente, con las otras partes del cerebro. Veremos que, por ejemplo, en el cerebro antiguo ese es el cuadro, pero en el cerebro reciente es estructura yang, función yin. Y habría que hacer el mismo estudio y decir, a ver, cuando excitamos una estructura yang, que es contraída, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que ya vio Hammer, si eso lo excitamos mucho, esa estructura se destruye, se va consumiendo cada vez más, y él lo llamó ulceración, necrosis. Se va totalmente, ¿verdad? Las células se van totalmente destruyendo, lo que llamamos normalmente una ulceración, una necrosis. Pero fíjate qué bonito, que tú tienes una proliferación y luego tienes una necrosis. O sea, quiero decir, el propio cuerpo, bueno, el cerebro, lo que sea, si no metes por medio nada que lo dificulte, va a hacer que aparezca y desaparezca en función de lo que tú necesites. A ver, si estamos en un estado de salud, normotonía, que se llama eso, ¿no? Normotonía, la normalidad, un tono normal, normotonía, y de repente hay una alteración en lo cual, por ejemplo, en el órgano afectado crecen las células de manera terrible. Para volver a la normotonía, ¿qué habría que hacer con ese órgano? Habrá que reducir, destruir las células que han crecido, porque si la normotonía supone que hay una cantidad de células y de repente hay el doble, pues si queremos volver a la normalidad habrá que destruir. El programa cerebral incluye eso. Incluye primero, en este caso, en el caso este, incremento celular, y cuando el trauma original, el conflicto esté resuelto, cuidado lo que estamos diciendo, inmediatamente el programa complementario, que es destruir las células que se han formado. ¿Entendemos? Que la señora del páncreas, eso sería lo que tendría que pasar. Por supuesto. Ella y cualquier otra persona. Si resuelve el conflicto del arcón, el jodido conflicto este, no tengo que tener cuidado porque estamos grabando, si resuelve este conflicto, inmediatamente se pone en marcha la parte complementaria del programa. Pero de mientras que no esté resuelto el conflicto, el cerebro no pone en marcha esa parte complementaria, porque el conflicto sigue existiendo y por ese motivo mismo el cerebro ha puesto en marcha el primer programa. Claro, es que es alucinante. ¿Entendemos? Claro. Entonces esa es la condición sine qua non para que nuestra propia naturaleza ponga en marcha la solución. El mensaje de este hombre era fabuloso. No necesitamos a nadie ni a nada para curarnos. El proceso curativo está en nosotros. Tenemos el programa curativo en nosotros. Dejémoslo que se lleve a cabo. Claro. Entonces, algo fabuloso esto, ¿verdad? Sí. Veremos en su famosa tabla, que hay que reponer inmediatamente, claro, porque la hemos quitado, pero hay que recolocarla ya. Claro, en esta famosa tabla, efectivamente, de lo que hemos estado hablando hasta ahora es esto. ¿Os acordáis? Estructura yin, función yang. Hemos estado hablando de esta posibilidad. Enseguida voy a recolocar por encima los cuadros energéticos de cada situación. Porque en este tiempo que nos queda y esta tarde ya vamos a estar muy centrados en lo que es este cuadro y las leyes de Hammer. Hoy a ver si hacemos por lo menos la primera, pero por lo menos ya entender el cuadro va a ser importante, bien importante. Para eso os animo mucho a que estamos en la parte 54. Muy bien, vamos a ir a buscar esto. Os leo alguna cosilla y enseguida os animo mucho a que cojáis los dos cuadros comparativos, que los tenéis, esos dos, porque eso es lo que vamos a ir comparando enseguida, para ver las diferencias y qué conllevan esa diferencia. Bien. Cuando el doctor Riker Hammer hubo verificado la eficacia de su nueva medicina sobre docenas de miles de pacientes, consideró que la podía resumir en 5 leyes biológicas y por lo tanto universales y un esquema recordatorio. Fijaos bien, esto parece increíble. Una respuesta para todas las enfermedades y todos los casos posibles
en 5 leyes sencillas y un esquema sinóptico, recordatorio. Esto parece algo increíble por parte de un ser humano. Sí, esto para mí es lo propio de un genio, claro, por supuesto, muy avanzado por su época. Basta con ver los miles de volúmenes que compone la medicina oficial. Eso te iba a decir, y todos los cursos que hay que estudiar. Y no... Los años que hay que estudiar, ¿verdad? Y aún así no están prácticamente seguros de nada. Yo os pido a amigos médicos retomar un poquito esto y preguntaos. Que me disculpéis siempre. Claro, ¿cómo es posible esto? Cada vez más libro, más técnica, ¿verdad? Pero lejos de entender lo que está ocurriendo. Sí, lejos de poder emitir una sola verdad irrefutable. Claro. Bueno, de esto nos daremos cuenta con el tiempo, es cuestión de esperar un poquito de tiempo. Desde que Hammer inició esta revolución, ya se está avanzando, desde luego, ya hay muchos profesionales de la medicina que están captando. De hecho, fijaos bien, las obras que os estoy recomendando, prácticamente todos son doctores en medicina. No son cualquiera, son todos médicos en medicina que se han incorporado justamente la terapia o de Hammer. Para bien, por supuesto. Todos están contentos de haber incorporado eso. Ahora vamos a repasar el esquema general de la obra de Hammer, ¿no? Y luego esta tarde iremos viendo las leyes. El esquema general original que publicó Hammer y el que tenéis es el que tenéis en color, que está en francés, ahora vamos a ver por qué. Y el esquema actual que está en blanco y negro. Actual simplificado, no he encontrado en ningún libro de la medicina, nueva medicina de Hammer en castellano, no he encontrado una reproducción de su esquema original. ¿Sí? Todos los autores han simplificado el esquema. Ahí está simplificado en 2, lo veis. Esto es lo que vemos habitualmente en cualquier obra, el cuadro que tenéis en blanco y negro. Pero hay diferencia y merece la pena entender lo que ocurre. La simplificación puede hacer, desde luego, sí, una vez que hemos entendido lo que supone, sí puede hacer. Pero ante todo hay que entender lo que supone el cuadro original. Entonces, claro, en esas escuelas que yo llamo hispánicas, ¿no? Y en algunas otras se emplea el esquema simplificado. Para mí es una pena, por supuesto. Qué bueno, y ponen champiñones, perdona. Sí. Son los sí, mira, champiñones, pues a lo mejor habla de cocina. Claro, son los hongos. Sí, los hongos, son los hongos. Las setas. Disculpa. Claro, todo esto, la simplificación nos puede inducir a perder de vista, y cuando digo perder de vista, digo también perder de nuestra memoria, quitar de la memoria algunos puntos básicos de su enseñanza, de la enseñanza de Hammer. En el esquema original está muy bien representado lo que yo llamaría el sistema cuaternario, donde todo va por fases de 4 en el sistema de Hammer. Vamos a entenderlo mucho mejor, que corresponde, como no, a la evolución de las especies, ya sea de las plantas, los animales, del ser humano, ¿verdad? Y a sus leyes biológicas. ¿Qué obtenemos? Y lo he añadido yo aquí en el esquema en color, lo he puesto aquí al margen, que vosotros luego si queréis lo podéis reproducir. Lo he puesto yo aquí al margen. ¿Qué obtenemos de información en este esquema? Fijaos bien que aquí a la derecha el sistema cuaternario, he puesto aquí en color, por ejemplo en verde, las etapas evolutivas, las 4 grandes etapas evolutivas. En azul, las 4 etapas embrionarias cerebrales. Y en marrón, los 4 conflictos básicos, relacionados por tanto con la etapa evolutiva y con el área cerebral. Con lo cual, de una simple vista, ya sabemos a qué se refiere cada área cerebral. Por ejemplo, si empezamos por el tronco cerebral, vemos que la primera etapa evolutiva, cuando estábamos en forma de peces y de anfibios. Esto corresponde, como tal vez nos acordemos, al endodermo, es decir, que la capa embrionaria cerebral, que está aquí más presente, que se crea en primer lugar, es el endodermo, y el conflicto básico es sobrevivir. O sea que aquí ya tenemos muy bien resuelto, ¿no?,
lo que corresponde a esta primera etapa y a ese primer, digamos, área cerebral del tronco cerebral. Veremos que él ha dividido aquí dos columnas, simpaticotonía, vagotonía, y yo os he marcado aquí a la izquierda el cuadro energético correspondiente a cada una de las etapas que vemos aquí, las 4 correspondientes a la simpaticotonía, las 4 de vagotonía, aquí están representados, simpaticotonía y vagotonía. Los cuadros energéticos correspondientes con la apelación en mayúscula y en minúscula de la energía que nos indica mayor o menor potencia, obviamente, claro. La segunda área cerebral es el cerebelo, que corresponde a la etapa evolutiva de los reptiles y de las aves. La capa embrionaria que se desarrolla para el cerebelo es el mesodermo antiguo, y el conflicto biológico básico es el conflicto de protección. O sea, buscar protegerse de las agresiones. Sí. Obviamente, la segunda etapa, la segunda área cerebral es el cerebelo, etapa evolutiva correspondiente a reptiles y aves. La capa embrionaria cerebral que está aquí desarrollada es el mesodermo antiguo, y el conflicto biológico correspondiente, el de protección. Obviamente en este cuadro no hay sitio para recalcar los órganos que entran dentro de cada... Claro, pero para eso tenéis la tabla, ¿verdad? Tenéis la tabla ahí de Flesch, de Sotor. Sí. Tenéis ahí la tabla que resume muy bien en cada área. Eso es un trabajo que hizo este hombre, bueno, muy interesante, ¿verdad? Donde resumen en la tabla los órganos, lo tenéis por ahí, ¿verdad? A ver qué tal. Lo tengo que tener también por aquí guardado, ya en la clase antigua. Es este panel, ¿verdad? Sí. Está muy bien resumido porque a cada área cerebral indica los órganos que están bajo el mando de esa área cerebral. Y lo que obviamente van a reaccionar al conflicto que le corresponde. En este caso, podéis mirar para el cerebelo y veréis de inmediato cuáles son los órganos implicados en los conflictos de protección. Esto nos da una ayuda increíble, ¿verdad? En cuanto determinamos que lo que afecta a la persona es un conflicto de protección, o sea, relacionado con un ataque, la persona está traumatizada porque ha sido agredida, ¿verdad? Ha recibido un ataque, verbal, físico, de cualquier manera, ¿verdad? Entonces, estamos en esta condición. Desarrollará obligatoriamente una patología relacionada con los órganos que están bajo el mando del cerebelo. ¿De acuerdo? Porque es él quien se encarga de gestionar eso. La naturaleza lo ha previsto así. Esa es su tarea. Se han dividido las diferentes áreas del cerebro, se han dividido el tipo de trabajo. Sí, estaban especializadas en... Esa es la palabra, especializados. Son como obreros especializados. Claro, que tengo una fuga de agua en casa, no voy a llamar al pintor, No, el fontanero es el que se encarga de eso. ¿Se me ha cortado la electricidad? Tampoco llamo al pintor. Y así, ¿no? Estas son las fotocopias. ¿De acuerdo? Todo. Sí. Esas son las copias de ese libro, sí. Copias de Sí, lo tenéis bajo el documento que os he enseñado. Es la copia de cada tabla de justamente lo que extraje ese documento. Lo tenéis ahí, Obviamente, él en su obra desarrolla más, explica más todo esto, desde luego, claro. Bien. Se le pone el DHS, es el punto de conflicto, ¿no? A ver. El DHS es el síndrome... El triángulo Aquí. Lo vamos a comentar ahora. Ese es el punto de conflicto. Lo vamos a comentar. No hemos llegado aún, pero vamos a llegar. Sí. Pero terminamos con las 4. Efectivamente, terminamos con los 4 de esos, sí. Terminamos porque toda esa tarde, por ejemplo, vamos a estar con este cuadro, desarrollándolo bien, ¿no? Para entender bien lo que significa todo esto. ¿A qué se refiere? Tenemos que entender bien ese cuadro. Para mí es una herramienta fabulosa y un sinóptico que nos permite, de una simple mirada, saber dónde nos encontramos. Sí. Una gran idea la de este hombre de resumir todo su descubrimiento en un cuadro tan sencillo, que podría haber sido... Pues,
Sí, efectivamente. Este es el que figura en las obras originales de Hammer. Aquí está en francés, pero yo creo que se entiende perfectamente. Afortunadamente, los términos son y están bien traducidos luego, porque son términos sencillos. Algunos explicaremos luego esta tarde, algunos que puedan prestar, que den lugar a confusión. Sí. Bueno, tenemos luego la tercera área cerebral, que es la sustancia blanca, el cerebro medio, la sustancia blanca, en la cual corresponde a la etapa evolutiva de los herbívoros y carnívoros, gestionada por el mesodermo nuevo, que se desarrolló en ese momento, y cuyo conflicto biológico está relacionado con los movimientos. Movimiento, correr, escapar, ¿no? Moverse, ¿no? Desplazarse, etc. Ya os imagináis que ahí, sobre todo, pues van a estar los ligamentos, los huesos, todos los tejidos que nos permiten, músculos, todos los tejidos que nos permiten movernos. Eso es lo que encontráis la tabla de este hombre. Esa tabla es una simple copia de las tablas de Hammer. Ya os imagináis. Él se basa en... Por supuesto. Sí. Todos estos. Todo esto ya es simplemente Hammer ya lo había descubierto todo esto. Le había llevado a la aplicación. Entonces, pues, un mérito increíble de este hombre, pero claro, era un científico y estudiante. Estaba ahí machacando para descubrir. Incluso cuando estaba en la cárcel, estaba definiendo todo esto. No estaba perdiendo el tiempo en la cárcel, no. Él seguía con su trabajo. Casi, no voy a decir que le diera igual que no encarcelada. En cierto modo, fuera o dentro de la cárcel, él iba a seguir con la misma actividad. Oye, Carmen, y todo esto fue a raíz de la muerte de su hijo. Ese fue el desencadenante. Porque él era médico, pero era un médico tradicional. Efectivamente. Y a raíz de eso... Tenemos tenemos que captar ese mensaje, porque él, como tantos otros, si no le hubiera ocurrido esta desgracia, probablemente hubiera seguido con la medicina tradicional, la suya, ¿no? Hubiera sido un médico respetado, como lo era, ¿no? Pero a raíz de esa desgracia terrible, de que le asesinaran, porque podemos llamarlo así, asesinaran un hijo, claro, eso nunca, el veredicto nunca fue así, porque el asesino pertenecía a la nobleza europea, a la alta aristocracia de Europa, pero claro, fue un asesinato, por supuesto. Entonces, a raíz de esto, y como seguramente habréis leído en su biografía, el doctor Hammer y su mujer, ambos, desarrollaron un tumores, desarrollaron tumores. Él pudo enfrentarse al suyo, su mujer falleció, el que tuvo. Sí, que encima aparte del hijo también. Sí. Y en breve tiempo, me imagino. Sí, fue rápido. Claro, como el acontecimiento fue tan brutal, el desarrollo de la enfermedad también lo fue, y él, que en ese momento no había desarrollado nada de esto, pero algo se debió despertar en ese hombre, ¿verdad? Y ahí está el mensaje que debemos de recibir, que incluso frente a un acontecimiento tan brutal y aparentemente tan injusto, es por algo, es para que algo captemos, algo hagamos, ¿verdad? Él también se puede haber conformado con decir, vaya injusticia, es terrible lo que me ocurre, ¿verdad? Y estoy intentando obtener, persiguiendo esto y no hay manera, porque claro, el que ha hecho esto pues está protegido por todo, y claro, y no tuvo nunca. Eso, haber seguido ahí con ese... Claro, fue terrible. Muchas personas, como ocurre hoy, se hubieran conformado con eso, esa miseria y caer ahí, ¿no? Sí. Él algo captó y se puso en marcha, claro. Claro que el dolor para él era terrible, como para cualquier otro padre, pero él se puso en marcha. Él captó enseguida que el tumor que había desarrollado estaba relacionado con la vivencia. Claro que sí. Y empezó a trabajarse fuertemente con eso, y como claro, trabajarlos sobre sí mismo no era suficiente, pues lo llevó a cabo en la clínica donde él estaba empleado entonces, una clínica oncológica sobre cánceres femeninos. Y entonces, pues claro, tuvo la ocurrencia de interrogar a las pacientes que tenían tumor para ver si poco antes de que se diagnosticara el tumor habían tenido algo impactante en sus vidas, algún acontecimiento, algún choque emocional. Y se dio cuenta que todas sin excepción, le contaron que habían tenido un choque emocional conflictivo. Claro, eso me imagino que debió de ser para él como una iluminación, un flash como diciendo, ¿qué es lo que hay aquí? Claro. Y a partir de ahí ya enfocó todo ya lo paró.
Claro, ya fue él definiendo, ¿no? Como eso, interrogándola, hablando con ella, ¿no? Claro, de manera no agresiva, para que no se sintiera hablando con ella, ¿no? Claro, me imagino que debía de ser un hombre, cuando vemos, hay muchos vídeos de él, ¿no? Ahí podéis encontrarlo, muchas entrevistas, ¿no? Y la apariencia original es un hombre un poco así, fuertote, ¿no? Como al estilo alemán, ¿no? Como una especie de oso, así, ¿no? Pero pienso que debía de ser un hombre muy tierno, con mucha ternura. Porque imaginaos, para acercarse a pacientes femeninas con tumores fuertes, Y conseguir que te cuenten. se liberaran y se cuente, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Desde luego que no. No lo hace cualquier médico eso. Por mucho que quiera. Hay que tener una especie de tacto y un feeling Una sensibilidad. y una sensibilidad que yo digo que no está al alcance de cualquier médico, ¿eh? Así de sencillo. Entonces, claro, este hombre sí consiguió eso, ¿eh? Seguramente que con su cariño consiguió estas revelaciones que le confirmaron sus teorías. Claro, y así fue avanzándola. Claro, el problema fuerte que tuvo es a partir del momento en donde pretendió divulgar esto, por supuesto. Donde pretendió divulgar esto a la comunidad científica y médica. Ahí llegaron los problemas. Ahí ya no eligió bien. A partir de ahí llegaron los problemas. Estaba loco, estaba, claro. Así es. Bueno, una vida realmente de aventuras para este hombre, digna de películas y de libros. Bueno, llegará todo eso, llegará. Aún está muy fresco en la memoria porque falleció el verano pasado, pero esto llegará inevitablemente, claro que sí. Y llegará a veces basta con dos cosillas, claro. Basta, por ejemplo, con que un día, pues con esta medicina, se cure a alguien que se pueda llamar, por ejemplo, Sí. el Papa, Sí. sin ir más lejos, o el presidente de Estados Unidos, Va, ese era la misma. este u otro, no digo este, es uno, ¿eh? Y el Papa. Claro, Y que quiera, digo, y que uno, quiera decir y que efectivamente, tiene poder y tiene... ahí está, y que lo divulgue. Lo puede divulgar. Claro, un famoso grande, importante, una personalidad que lo divulgue. Que no y que, tenga nada que perder porque y que además lo ha vivido. efectivamente, que pueda pasar por las presiones e intimidaciones y amenazas y diga, no, yo esto lo divulgo. Claro, a mí nadie me corta en eso. Y lo diga y lo lance. A partir de ahí yo os digo que todo esto cambia ya. Porque vivimos una sociedad de ese tipo, ¿verdad? Sí, sí. Una sociedad de medias, más medias, ¿no? Sí. Claro. Entonces, pues si alguien está en los medios y difunde esto con fuerza, como una pólvora, enseguida. Eso llegará. Llegará, claro que sí. Bueno, estábamos en la cuarta área cerebral, que es la corteza cerebral, es la parte más reciente del cerebro, la última que se ha incorporado, y es la parte pensante, razonante, la parte lógica. Esta es la sede del razonamiento, del pensamiento, ¿no? Lógico. Entonces, está aquí en esta zona. Esto corresponde a la etapa evolutiva de los homínidos y de los humanos. Por ejemplo, las especies anteriores no tenían desarrollada esta parte del cerebro, no la necesitaban. La capa embrionaria cerebral, que corresponde a esta área cerebral, es el ectodermo. Y el conflicto biológico básico es de relaciones. Relacionarse con los demás. Ir hacia los demás, relacionarse, hacerse valer, obviamente, justificarse, ¿no? Y, como no, también marcar nuestros límites. Claro, me relaciono, pero también marco mi territorio. Acepto que los demás se relacionen conmigo, pero que no me invadan. ¿De acuerdo? Puede ser física o psicológica. Efectivamente. En las etapas anteriores he marcado mi territorio, me he asentado, he evitado ya los peligros, ya sé cómo sobrevivir, ¿verdad? Ya me he protegido de las amenazas exteriores, muy bien, ya tengo aquí mi cueva, ¿no? Y ahora tengo que evitar que este cromañón de aquí venga y pretenda instalarse en mi cueva. No, puedo ir al lugar contigo y te cambio unas pieles contra un trozo de carne que tienes ahí. Hacemos relaciones de vecindad, pero cuidado, hasta aquí podemos llegar. ¿Entendemos eso, verdad? Sí. Entonces aquí están, los conflictos de relaciones están aquí. Unos conflictos que hoy están bastante presentes en nuestra vida habitual. Entonces, ya lo vemos, las cuatro. Por eso esta tabla, donde hay esta división cuaternaria, digo que es fundamental, porque en la tabla donde hay dos divisiones, pues esto ya está comprimido. Sí, que queda más... Ya queda comprimido.
Una vez que lo sabemos, pues bueno, ya no es tan grave, lo tenemos en mente, ¿no? Por eso os lo he recordado. Y os animo mucho a que vosotros también lo tengáis en mente, para que a la hora de consultar la tabla resumen, ¿verdad?, pues sepáis que efectivamente cada fase se divide en dos, y que este cerebro antiguo, sí, llamamos antiguo, conlleva la asociación del tronco cerebral y el cerebelo, y que de este que llamamos nuevo conlleva la asociación de la sustancia blanca y de la corteza, ¿verdad? Porque esto es indispensable tenerlo en cuenta, y sobre todo a la hora de diagnosticar en función del conflicto, ¿verdad? Claro, sí, tenemos que diferenciar bien estos 4 conflictos para poder diagnosticar correctamente. Entonces sí, pues lo mismo, aquí tenemos 2 conflictos aquí metidos, 2 aquí, obviamente. Como ahí he puesto las 2 capas embrionarias. Sí, es verdad que, como digo aquí, para ir ya acabando lo de esta mañana, es verdad que conjuntamente el tronco cerebral y el cerebelo forman el cerebro arcaico antiguo, comparado al más moderno. Pero cuidado, porque un conflicto de supervivencia relacionado con el tronco cerebral tiene consecuencias muy distintas a otro de protección. Bueno, tiene nada que ver. Ambos están aquí, para los técnicos modernos, ambos están aquí. Supervivencia y protección. Pero cuidado, hay bastante diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Y a nivel de manifestaciones fisiológicas nada que ver. Esto no hay que perderlo de vista, porque ya me imagino, dentro de poco, cuántos estudiantes de esto van a pasar por alto lo que estamos diciendo. No, eso es lo mismo, están aquí incluidos ambos. Es lo mismo. No. Obviamente hay puntos comunes entre ellos, ¿sí? Y esto es seguramente lo que ha impulsado a los terapeutas modernos a reunir en 2 partes solamente, ¿no? Obviamente es verdad que también, ahora vamos a ver a nivel energético, también cuenta eso, aquí el patrón energético derivado de la macrobiótica nos va a ser, como siempre, de gran ayuda para diferenciar las manifestaciones patológicas y curativas de estos cuadros de simpaticotonía y vagotonía. Ya os imagináis que no puede ser lo mismo las manifestaciones en estos 4 casos, ¿no? Tanto manifestaciones de patología, cuando haya simpaticotonía, como las manifestaciones de curativas. No van a ser las mismas, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, en la fase activa de un conflicto de supervivencia, bajo el mando del tronco cerebral, obedece al cuadro energético estructura yin, función yang en mayúscula, ¿de acuerdo? Que lo he marcado aquí. La fase activa aquí en simpaticotonía, bajo la orden del tronco cerebral. Nos encontramos aquí en este cuadro, que es, fijaos bien aquí, simpaticotonía para todo esto, vagotonía para todo esto, ¿verdad? Entonces nos encontramos aquí, estructura yin, función yang en mayúscula. ¿Lo veis bien? Me voy a poner el cuadro energético ya. Bueno, fijaos bien lo que hemos hecho aquí. ¿He perdido la varita? Entonces, pues claro, hemos dicho que la fase activa del conflicto de supervivencia, bajo el mando del tronco cerebral, obedece al cuadro energético estructura yin, función yang, que es aquí, ¿verdad?, en mayúscula. ¿De acuerdo? Por eso hemos diferenciado aquí en mayúscula. La fase activa del conflicto de protección, bajo el mando del cerebelo, es esta que está aquí, bajo el mando del cerebelo, la fase activa es esta de aquí, relacionada con un conflicto de protección, sabemos bien, ¿verdad? Estamos hablando de esto. También obedece a un cuadro energético de estructura yin, función yang, pero en minúscula. Fijaos bien, no puede ser, jamás de la vida, la intensidad no puede ser la misma entre estas 2 manifestaciones. ¿Captáis eso? Sí. ¿Captáis rápidamente que una es más fuerte que la otra? Claro, más marcada que la otra, ¿verdad? Y que esa tiene que ser forzosamente esta. Aquí los conflictos son más fuertes, Con lo cual las manifestaciones energéticas también serán más potentes. Por eso lo he marcado en minúscula y en mayúscula. Claro, eso a la hora de las manifestaciones en los órganos va a tener su consecuencia.
Claro. Esto significa, por lo tanto, que en este último caso, por ejemplo, que estamos hablando, en minúscula, en estructura yin, función yang, pero en minúscula, cosa que no está aquí representada porque solamente hay un cuadro en vez de dos. Entonces, en este último caso, eso significa que las alteraciones anatómicas, estructurales por lo tanto, ¿no?, y fisiológicas, funcionales, del órgano afectados, del páncreas por ejemplo, serán menos potentes que la del caso de estructura yin, función yang mayúscula. ¿De acuerdo? Sí, varía la intensidad. Entonces, La intensidad. Su velocidad de desarrollo, Sí. Agresividad. su clínica, ¿no? Por decirlo así. El cuadro clínico, por El ejemplo. clínico es mucho más grave uno que el otro. Por supuesto. Que sean del mismo origen. Ah, sí. Tienen el mismo cuadro energético, ¿no? Pero uno, por ejemplo, uno tiene expresión 20 y el otro tiene expresión 10. Tanto la estructura como la función. El que tiene expresión 20, la estructura está muy expandida, o hay crecimiento celular enorme, y el que tiene cuadro 10, hay también crecimiento celular, pero menos. ¿Entendemos, verdad? Sí. En ambos casos sí va a haber crecimiento celular. Estamos hablando aquí de dos cuadros que son graves, ¿no?, que se caracterizan por estructura yin, que es proliferación celular. Pero no va a ser la misma en este cuadro que en esta otra. Fijaos qué diferencia. Ah, sí, los autores modernos, crecimiento celular, Sí, multiplicación celular. Se lo han simplificado un poco. Ya está, como en ambos casos hay multiplicación celular, vamos a reunirlo, ¿no? Sí, lo hay, pero no es para nada lo mismo un cuadro que el otro. Retener bien esto. Claro, esto considero que es de vital importancia a la hora de diagnosticar el proceso de la fase activa que se está llevando a cabo en el enfermo. Claro, y elaborar, como no, un pronóstico sensato, obviamente. Más agresivo el tratamiento para, aunque sea la misma función energética, sí, o estructural, es más agresivo para el caso en el amarillo, ¿no? Claro, si ahora nos viene una persona con este cuadro energético y otra con este cuadro energético, obviamente los tratamientos que dispensemos van a ser similares, pero no pueden ser los mismos. Tiene que ser mucho más potente el tratamiento para esta persona que para este. ¿Entendéis? Claro, arreglado a la configuración energética. De hecho, ya lo hemos dicho antes, la persona que tenga aquí tiene estructura yin, función yang en mayúscula, nuestro tratamiento equilibrador tiene que ir en el sentido de estructura yang, función yin en mayúscula, a tope, que es lo que se ve aquí bajo la vagotonía. Esto es lo que lleva a cabo nuestro organismo propio cuando el trauma original está solucionado. Pero nosotros como terapeuta, de mientras que se solucione ese trauma, si queremos ayudar a la persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sustituir la vagotonía interna, en cierto modo. Este programa que se llevaría a cabo una vez que ha habido resolución del conflicto, cuando el paciente viene a vernos, no hay resolución del conflicto. Si queremos ayudarlo, este es el cuadro que tenemos que darle como terapia. ¿Entendemos bien? Sí. Claro, ahí está todo el arte de la terapia. Darle el cuadro energético que compensa lo que está experimentando esa persona. Claro, y obviamente a lo mejor hay poca diferencia, pero hay diferencia. En el caso de aquí de amarillo, que es el primer caso más fuerte, la intervención tiene que ser también más fuerte. Si le aplicamos un tratamiento macrobiótico a esta persona, de aquí, tiene que ser más estricto que si le aplicamos a esta otra. Más osado. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Sí. Claro. Y aquí vemos la genialidad también de Osawa. ¿Cómo no? Por eso Osawa tenían varias dietas macrobióticas. La número 7, la número 6, la número 5, la número 4. Ah, claro. ¿Por qué? Porque en función de cómo estaba la persona, él aplicaba una dieta o la otra. Siendo, como sabéis, la dieta número 7 la más potente. Entonces, aquí está todo ese arte, claro. Una persona que nos venga con este cuadro es una candidata para seguir la número 7. Desde luego que sí, inmediatamente. Claro, es una dieta altamente alcalinizante y vagotónica. Justamente lo que nos hace falta, ¿no? Entonces ya estamos equilibrando la tendencia de la persona. Obviamente, estamos haciendo esto, pero hay que ser razonable.
Si la causa del problema de la persona es un trauma emocional, hay que ir a buscarlo. Os lo digo francamente, no va a bastar con la aplicación de la macrobiótica. Claro, si aplicamos la macrobiótica potente y la persona durante ese tiempo, ella misma se va serenando, que es lo que va a ocurrir, claro, se va tranquilizando, ya no está obnubilada por los dolores, las molestias, porque se van aplacando con la dieta que hemos... Ella misma va captando eso y gracias al diálogo que tenemos con ella el día a día, va entendiendo lo que estamos hablando, pues en el transcurso de esa misma dieta número 7, ella misma puede solucionar ya, puede darse cuenta de lo que ocurrió al principio. Y dice, oh, muchas personas me han revelado esto. No aquí, aquí en Madrid no. En los sitios donde yo he podido hacer la dieta número 7. ¿Cuántas personas me han comentado al cabo de 7 días, 10 días, 15 días? Efectivamente, Carmelo, ya sé por qué me ocurrió esto. Ya sé por qué me ocurrió este problema. Ese tumor por el cual he venido aquí. Ya sé por qué me ha ocurrido. Tuve este problema con mi mujer o con mi hijo. Bueno, yo en esa época yo mismo me quedaba extrañado. ¿Te has dado cuenta de eso? Me dice así. Ya estoy tranquilo. Pues gracias a ese retiro que había hecho esa persona en un sitio tranquilo, en la montaña, y aplicando la dieta número 7, todo se había tranquilizado, todo se había serenado. Esa persona era capaz de repasar su pasado y de encontrar dónde estuvo el fallo original. Claro. Cuando eso ocurre así, pues estupendo. Con la macrobiótica o cualquier otra terapia que vaya en el sentido de realmente ayudar lo que está ocurriendo a la persona. Es decir, que tiene que ser, esta terapia para que sea eficaz, tiene que cumplir con este requisito energético. Tiene que ser una terapia compensatoria, equilibradora, con respecto al cuadro energético que está experimentando la persona. Si no, no dará resultado. Claro. Si la terapia que le estamos aplicando consiste en darle más de lo mismo, claro, nunca va a salir de este cuadro. Un cuadro que es potencialmente patológico para ella. Por eso digo la importancia tremenda de comprender justamente el cuadro patológico que se está desarrollando en el paciente, para poder intervenir correctamente. Ahí está todo el arte de la macrobiótica. O de cualquier otra terapia que sea energética, obviamente. Esto, por ejemplo, se aplica mucho también hoy en día. Lo que más parecido he oído, o lo que tengo conocimiento de esto, más adelante veremos las partes prácticas, ¿no? Técnicas que considero que son muy eficaces, ¿no? Pero de la más eficaz que he visto hoy y que va en el sentido energético es el Qigong, el Qigong. El Qigong curativo. Es decir, el terapeuta emite energía con sus manos para que justamente en el organismo del enfermo cambie la configuración, sobre todo de los canales energéticos. Y eso va en este mismo sentido, emitir una energía que provoque en el organismo de la persona este cuadro energético. El terapeuta tiene que provocar esa energía en el organismo del enfermo. En la macrobiótica lo hacemos con los alimentos y ellos lo hacen transmitiendo directamente la energía. Pero es similar. También lo podemos hacer con el tai chi o con otra terapia que mueva las energías. Que la mueva en el sentido de lo que necesita el paciente, obviamente. Eso es un arte maravilloso que va en el sentido de los antiguos terapeutas, curanderos, ¿no? Personas que curaban así, transmitiendo ese tipo de energías. Claro, con técnicas muy variadas, ¿no? Podrían ser la magnetoterapia, por ejemplo, los péndulos, ¿no? Energéticos, etcétera, ¿no? A través de cuarzos, piedras, ¿no? Todo eso, veremos un poco de eso. También son técnicas potentes porque consiguen restablecer una energía en nosotros, calibrarnos para alcanzar este patrón energético, el patrón energético que el paciente necesita en este momento. Puede ser otro, si el paciente se encuentra aquí, necesita otro cuadro energético, así de sencillo. No siempre va a necesitar el mismo. Una vez que calibremos dónde se encuentra el paciente, tenemos la solución: equilibrar la energía nefasta que está experimentando. ¿De acuerdo con esto? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer el alta ahora, alimentarnos un poquito, y luego pues continuaremos a las 4, ¿verdad? Como siempre.